Les decía en el video anterior que parece ser que la palabra clave en el tema de la tentativa es el comienzo de ejecución. O sea, a partir de qué momento se entiende que resultan relevantes en materia penal estos actos que dan comienzo a lo que se llama la ejecución del delito. Fíjense ustedes que el Código Penal, en su artículo 42, les explicaba que la tentativa es una forma de ampliación de los tipos penales. Recuerden ustedes que los tipos penales en la parte especial del Código están redactados como si el delito efectivamente se produjera, o sea, concluyera con toda la fase que se conoce como intercriminis, hasta que concluyan todos los efectos de ese delito. En el ejemplo que les di, ¿no? Cuando la persona, sujeto pasivo del delito de homicidio, se encuentra muerta. Pero bueno, sabemos justamente eso que puede haber, que efectivamente el delito puede haberse producido, puede haber concluido, u otras veces no, queda trunco. Bueno, fíjense, el artículo 42 dice: el que con fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44, que luego vamos a ver. O sea, va a tener una pena disminuida. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el resultado, que ese resultado es, en el caso del ejemplo, la muerte de la persona. Y entonces la pregunta sería: ¿a partir de cuándo yo considero que hay un comienzo de ejecución? ¿Cuáles son estos actos que me permiten a mí decir sí, entramos en la etapa de la tentativa y por lo tanto la conducta resulta punible? Bien, primero, hay determinados actos, actos materiales que el sujeto realiza y que van más allá del simple pensamiento o la idea. Estos actos previos, iniciales, se llaman actos preparatorios. El principio general en materia penal es que los actos preparatorios no resultan punibles. ¿Por qué no resultan punibles?, me dirán ustedes. Porque son ambivalentes, resultan difíciles de determinar si efectivamente esos actos están relacionados al comienzo de un delito determinado. Para un observador externo que puede mirar, ver esos actos que realiza el sujeto, pueden ser actos comunes de la vida cotidiana o pueden ser actos que están relacionados a un futuro delito a cometer. Entonces la ley prefiere, ante esa incertidumbre, optar por decir: estos actos que son confusos, que no terminan de definirse, los excluimos de el derecho penal, intervenga y castigue estos actos. El ejemplo que yo les di anteriormente de que a mí se me ocurrió matar a mi suegra.
Bien, y yo que la quiero matar envenenándola a través del veneno más poderoso que hay en el mercado. Entonces yo voy a la forrajería y compro veneno. Hasta ahí, mi conducta está relacionada con ese futuro delito exclusivamente a través de mi mente. El que ve desde afuera, el que me ve a mí, el que me vende el producto, el otro cliente que está al lado mío y me está escuchando, observa y ve que estoy haciendo una tarea común, rutinaria, que puede hacer cualquier persona, que es comprar veneno para rata. No le llamaría la atención absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque muchísima gente va a la forrajería a comprar veneno para rata. Solamente está conectado esa conducta común, general, que realiza cualquier persona, con mi idea. Bien, avanzamos. Llego a mi casa, guardo el veneno para ratas y lo dejo guardado. ¿Qué pasa hasta ahí? Nada, es lo que hace habitualmente la gente, dejarlo guardado en un lugar seguro. Bien, luego de eso, agarro el plato con la sopa que va a tomar mi suegra, le pongo el veneno dentro de la sopa y se lo pongo en la mesa para que cuando ella venga comience a beber, a comer la sopa. Evidentemente, ahí ha cambiado notablemente estos actos. Y quien está observando afuera, ¿qué es lo que puede decir si ve esa escena que le estoy narrando? Este tipo está poniéndole, envenenando la sopa para que venga una persona, la coma y se envenene. Entonces ya estos actos no resultan ambivalentes, que un observador externo puede confundir sobre cuál es el destino, o cuáles son las intenciones que tiene esta persona. Bien, con esta breve explicación vamos a llamar a lo teórico. Hay diferentes teorías, evidentemente, para poder determinar cuándo estamos frente al comienzo de ejecución de un delito. Una teoría subjetiva, que prácticamente no la defienden en los hechos nadie, porque resulta bastante incompatible con los textos legales, que ya determinan nos dan detalles que nos permiten orientar hacia dónde apunta el comienzo de ejecución, que dice que será subjetiva aquellos actos, en esta teoría subjetiva, que será comienzo de ejecución aquellos actos que el sujeto ya esté internamente condicionando hacia la ejecución del delito, pero como ustedes ven, confundimos acá, es muy difícil en esta teoría determinar cuándo estamos frente a actos preparatorios o un comienzo de ejecución. La teoría objetiva dice, habrá comienzo de ejecución cuando esos actos formen parte o estén estrechamente relacionados al verbo típico. Entonces, hay que ir, según esta teoría, a cada uno de los tipos penales y ver si la conducta, el acto que realiza, está estrechamente relacionado con el verbo típico. Ejemplo, homicidio, matar. Que la conducta esté relacionada directamente con ese verbo que es matar. Esta teoría, evidentemente, es la más legalista, por llamarla de alguna manera, la que más respeta el principio de legalidad,
Pero nos queda corto, hay un montón de actos que son inmediatamente anteriores a aquel acto estrictamente relacionado con el verbo típico, en este caso matar, que también formarían parte del comienzo de ejecución. Por eso esta teoría objetiva sufre en los últimos tiempos una modificación y se la adapta o se le agrega lo que se llama el plan concreto del autor, que esto ya también lo vimos del plan concreto del autor cuando hablamos de autoría. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del plan concreto del autor para determinar si estamos frente a una autoría material, funcional? ¿Se acuerdan? Bien, entonces esto está también relacionado. Yo tengo que ver cuál es el plan del autor y de esa manera aquellos actos que sean inmediatamente anteriores a el último acto que va a provocar ese posible resultado, a partir de ahí, de esos actos anteriores, inmediatamente anteriores, voy a considerar que estamos frente al comienzo de ejecución del delito. Entonces, en matar será, si utilizo el arma de fuego, muy posiblemente el apuntar esa arma de fuego, porque el acto siguiente, ¿cuál va a ser? Disparar, o sea, apretar el gatillo y disparar. Si utilizo para matar un cuchillo, muy posiblemente el acto anterior a la puñalada será sacarlo de la vaina para iniciar el acometimiento. Bueno, y así, viendo cuál es el plan concreto del actor, del sujeto, del actor, del sujeto del delito, podré determinar cuáles son aquellos actos que yo pueda considerar que están relacionados al comienzo de ejecución. Bien, para completar esto y a ustedes no haya confusión en un par de aspectos. Yo les decía, aquellos actos anteriores a los que yo considero comienzo de ejecución del delito, son actos preparatorios. Esos actos preparatorios, les decía yo, en principio no resultan punibles. Ese es el principio general. Pero el Código ha establecido numerosas excepciones y ha considerado que determinados actos preparatorios, por su peligrosidad, intensidad, el riesgo presumido al bien jurídico protegido, etc., ha resuelto castigarlos y penarlos. Un ejemplo típico es la asociación ilícita. El que tomare parte de una banda o asociación conformada por 3 o más personas, por el simple hecho de formar esa asociación, ya la ley los castiga. Entonces, el principio general acá sufre una excepción. ¿Por qué? La persona todavía no realizó ningún acto. De ahí que, todos estos tipos penales donde se castigan actos preparatorios tienen un cuestionamiento constitucional muy importante. Imagínense que todavía la persona no realizó ningún acto y ya la ley lo castiga por solo formar parte o tomar parte, por ejemplo, de una asociación ilícita. Piense usted, todavía no cometieron ningún delito, simplemente han pensado o se han puesto de acuerdo 3 sujetos o más
para formar una asociación ilícita para cometer delitos en forma indeterminada. Todavía no cometieron nada, no hicieron nada, pero la ley entiende que se encuentra perturbado el orden social, que hay un gran peligro de que estas personas hayan decidido reunirse solamente para cometer delitos y por lo tanto estos actos preparatorios que en principio resultarían impunes, como yo les digo, la ley los castiga especialmente. Bueno, salvo estas excepciones expresamente determinadas por la ley, el principio general se mantiene. ¿Cuál? Los actos anteriores al comienzo de ejecución de un delito resultan impunes. En el caso del ejemplo de yo quiero matar a mi suegra, el hecho de haber pensado querer matarla, a tomarme el colectivo, llegar hasta la forrajería, comprar el veneno, volver a mi casa, guardar el veneno, todos actos evidentemente muy relacionados con el futuro resultado que yo pretendo, pero que la ley no los considera. Va a considerar cuáles aquellos actos inmediatamente anteriores al acto que directamente esté relacionado con el verbo típico, matar. Entonces, ahí yo voy a ver cuáles son esos actos inmediatamente anteriores. En el ejemplo parece ser que el acto inmediatamente anterior es preparar la sopa y poner la sopa sobre la mesa a la espera de que llegue mi suegra y que la coma. Vamos en el ejemplo. Según la teoría subjetiva, habría comienzo de ejecución de que yo estoy pensando o yendo a comprar el veneno porque está relacionado exclusivamente mi intención. La descartamos. La teoría objetiva, únicamente el verbo típico matar sería cuando mi suegra empiece a ingerir, comer, agarra la cuchara y la come la sopa. Ahí comienzo de ejecución. No alcanza, muy limitada. Completo, ¿con qué? Con la teoría del plan concreto del autor y amplío entonces los actos que son comienzo de ejecución a los actos inmediatamente anteriores a los que están relacionados con el verbo típico, en este caso, matar. Y ahí se completa, digamos, la idea de cuándo puedo yo considerar que hay comienzo de ejecución del delito. Cada delito, por las particularidades que tiene su propio comienzo de ejecución. Por el tipo de delito de que se trate, y dos, por las circunstancias que ese delito va a cometerse. Ejemplo, no es lo mismo matar a una persona de una cuchillada, de un disparo de arma de fuego, de una bomba, poniéndole una bomba abajo de la casa o agarrar un hacha y partírselo por la cabeza. Verán ustedes, y así infinidad de supuestos relacionados a cómo puedo yo matar a una persona. Y en cada caso particular habrá que determinar efectivamente cuando en ese delito, homicidio, matar a una persona, debemos considerar aquellos actos que dan inicio al comienzo de ejecución. Otra de las discusiones que se han dado en materia de tentativa, que van a ver ustedes en los libros y los van a estudiar, ¿qué tipo de dolo resulta compatible con la tentativa? Efectivamente, no hay discusión de que el dolo directo está relacionado directamente, valga la redundancia, con la tentativa. Y esto
cuando el propio artículo nos dice que con fin de cometer un delito determinado. Bueno, gran parte de la doctrina ha sostenido tradicionalmente que justamente esta frase, delito determinado, a fin de cometer un delito determinado, hace que la tentativa resulte compatible exclusivamente con el dolo directo. Y que por lo tanto, para quienes sostienen la existencia del dolo eventual, recuerden que hay autores como Gustavo Vitale que dicen que el dolo eventual es un invento y que realmente existe el dolo que conocemos como dolo directo o el dolo indirecto en el mejor de los casos, y los supuestos de dolo eventual en realidad son supuestos de culpa temeraria, y sabemos evidentemente que la culpa o el delito culposo resulta incompatible con la tentativa. Bueno, pero para la doctrina tradicional, que ustedes también deben saberla, la mayoría sostiene que efectivamente el dolo eventual es posible, existe como categoría. Entonces, la tentativa es compatible con el dolo eventual. Bueno, en los últimos tiempos, varios autores, entre ellos Zaffaroni, sostienen que sí, que cometer un delito determinado no nos indica absolutamente nada sobre el dolo de ese delito. Que ese delito puede haber un comienzo de ejecución, el elemento subjetivo que ya habíamos hablado de la tentativa, recuerden ustedes que para algunos está completo y para algunos está incompleto, pero que resulta posible ese comienzo de ejecución, el inicio de la tentativa, ya sea que el dolo de la gente sea un dolo directo, un dolo indirecto o un dolo eventual. Bien, el artículo 43, segunda parte, porque la primera habla del desistimiento, que lo vamos a dejar para más adelante, el desistimiento de la tentativa, nos dice que la pena que le corresponde a la gente, al sujeto, si hubiera consumado el delito, se disminuirá de 1/3 a la mitad. Acá hay una discusión que viene desde hace años sobre cómo calcular esa disminución referente a la tentativa. La gran discusión es, ustedes saben que todos los delitos tienen una escala penal, salvo aquellos delitos que prevean la prisión o reclusión perpetua, que es imposible disminuirlo, porque tiene inclusive una disminución determinada para cada delito previsto por el Código Penal cuando se dan situaciones de tentativa de delitos relacionados a la prisión perpetua. En la prisión perpetua, el propio artículo 43 determina cómo se calcula esta disminución, porque evidentemente no puede utilizarse la fórmula de 1/3 a la mitad. Ahora la vamos a ver. Entonces les decía, dice, se disminuirá de 1/3 a la mitad. La discusión es, en la escala penal, que son los delitos tradicionales, por ejemplo, homicidio de 8 a 25 años, ¿cómo calculo esa disminución? Bueno, para algunos debe disminuirse el 1/3 del mínimo y la mitad del máximo, mientras que a otros sostienen que debe disminuirse la mitad del mínimo y restarle 1/3 al máximo. Estas son las dos posturas más comunes y digamos que la más aplicada, por lo menos acá en la zona, es aquella que disminuye
la mitad del mínimo y resta un tercio al máximo, y así construyo la escala penal, en abstracto. Porque también hay otra teoría que dice que tengo que hacer esta disminución sobre la pena en efectivo que yo le voy a aplicar a la persona. O sea, por ejemplo, si la pena es de 8 a 25 y yo le voy a aplicar 10 años, como tengo que hacer la disminución, a esos 10 años le resto un tercio o le resto la mitad o el tercio según el caso, y entonces ahí establece la escala penal. Pero esta teoría prácticamente no resulta muy usada en esta época, así que con saber las dos anteriores que les acabo de mencionar ya es suficiente. Y les decía, dice, si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será de reclusión de 15 a 20 años. Si la pena fuera de prisión perpetua, la tentativa será de 10 a 15 años. Entonces, como verán ahí, está ya calculada la tentativa de aquellos delitos que prevén reclusión o prisión perpetua. Ya hay una escala determinada. En cambio, en los otros va a depender de cada delito y la escala penal de cada delito, en la que deberá disminuirse de un tercio a la mitad. Bien. Ya en el próximo videíto vamos a ver dos cuestiones que resultan relevantes en materia de tentativa, que son lo que se llama las tentativas inidóneas y el delito imposible, que está previsto también en el artículo 43, y aquellos supuestos en que se conoce como desistimiento voluntario de la tentativa. ¿Qué pasa cuando el sujeto que ya ha comenzado la ejecución del delito decide desistir, cortar en el medio del intercriminis? ¿Cuál es la solución que da la ley? Eso lo dejamos para el próximo video. Nos vemos.